Sí, muy buenas tardes a todos. Sean todos bienvenidos a esta sesión vespertina del Foro Regional de Discusión, Informe Tendencias de la IFLA, Visiones Académicas y Profesionales, donde en esta ocasión trataremos la tendencia sobre los límites de la privacidad y la protección de datos serán definidos. Una tendencia muy controversial, una tendencia que nos invita a la reflexión, en donde ya se están creando agencias y redes que vigilan y filtran la información, donde las sociedades democráticas llegarán a ser menos democráticas, donde la rendición de cuentas se hace presente y se hace latente, el sector privado pide información al gobierno y el gobierno también pide información al sector privado, y además, donde se obtendrá la legitimidad y la credibilidad de los gobiernos mediante la transparencia y el gobierno abierto a través de las tecnologías digitales. En esta ocasión tenemos 3 participantes, uno de ellos será de manera presencial y 2 de ellos nos mostrarán y nos enviaron videos para su participación correspondiente. En primer lugar tenemos a la licenciada Marisol Goyeneche Reina, del Colegio Colombiano de Bibliotecología, quien es profesional en Ciencias de la Información y la Documentación, bibliotecóloga y especialista en Administración de Empresas, directora del Sistema de Bibliotecas de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, FUCS, y es actualmente presidenta del Colegio Colombiano de Bibliotecología, ASCOLBI, al igual que preside el Grupo de Unidades de Información en Salud, UNIREX, de Colombia. Vamos a pasar un video y también damos las gracias a todos los participantes que nos siguen a través de Internet, todos los participantes latinoamericanos. Gracias, adelante. Muy buenas tardes a todos y a todas. En nombre propio y del Colegio Colombiano de Bibliotecología ASCOLBI, quiero agradecer a los organizadores de este evento, a la IFLA y a la UNAM, por supuesto, y en especial al doctor Ríos por la amable invitación que nos hicieron a participar en la mesa sobre el tema privacidad y protección de los datos. Me voy a enfocar a hacer una breve descripción de lo que en Colombia se maneja del tema. Sin más preámbulos, vamos a iniciar la presentación. La privacidad y la protección de los datos en Colombia. A continuación, la agenda a seguir en esta presentación. Inicialmente, vamos a hacer una contextualización país, las cifras de conectividad y acceso, de los datos personales, las leyes colombianas de privacidad y protección de los datos, algunas conclusiones y las referencias utilizadas en este trabajo. ¿Cuál es la contextualización colombiana? Colombia, sin duda, tiene una población muy joven. El 55% está por debajo de los 30 años y se encuentra en las 7 áreas metropolitanas con más de 1 millón de personas. Sin duda, yo no pertenezco a ese 55%. Es el único país en Sudamérica con acceso privilegiado a 2 océanos. Tenemos el Atlántico y el Pacífico. Colombia es el segundo país con mayor biodiversidad del mundo y es considerado uno de los 12 países megadiversos del planeta. El área total de Colombia es de 1.141.000 kilómetros cuadrados, es casi 3 veces el tamaño de California y 2 veces el tamaño de Texas. Tenemos un crecimiento del Producto Interno Bruto del 4%, es uno de los más altos del promedio de América Latina, que se encuentra en el 3.2%. La tasa de desempleo es del 8.5% a diciembre del 2012. Vendemos 1 millón de barriles diarios de petróleo, que es el 4º productor de petróleo en la región. El índice de exportación es de 15.650 millones de dólares. Es uno de los registros mayores en Colombia por ahora. Las exportaciones ascienden a 60 millones de dólares y tenemos un crecimiento del 5.6%. La inflación controlada está en el 1.4%, que nos convierte en un país atractivo para la inversión económica y tecnológica. ¿Cuáles son los datos de conectividad y acceso? Sin duda, como somos un país joven, tenemos gran cantidad de internautas. En este momento abarca, según los datos del Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación, recientemente creado, 8.052.732 usuarios de Internet en Colombia, que corresponde a un poco más del 17% de la población total colombiana, que está alrededor de los 40 millones de habitantes. Cada 3 internautas, 2 son menores de 35 años, más del 60% de la población.
8 horas diarias en promedio duran en conexión nuestros internautas. Es mayor que el promedio de Latinoamérica y el Caribe, que está en el 7.6 horas de navegación. ¿Qué hacen los internautas en sus horas de navegación? El 94% permanece en redes sociales o hace búsquedas de su información. El 83% consume contenido multimedia, el 78% utiliza el correo electrónico, el 72% se informa, el 70% participa en grupos y comunidades, el 68% consulta directorios, el 67% hace uso de blogs, el 66% juega en la web y un 65% consulta temas relativos a la tecnología. Sin duda, como ustedes se puedan dar cuenta, el 80%, si no es más, de los sitios que acabamos de nombrar solicitan datos personales. Deben diligenciar de alguna manera datos mínimos de la persona que hace uso de los mismos. ¿Qué es un dato personal? De acuerdo a la definición de la Comisión Europea en el dictamen 4 del 2007 en Bruselas, un dato personal es cualquier información que se refiera a una persona y puede hacer referencia a la salud, a los procesos y condenas criminales, a las creencias religiosas, a la familia, a las transacciones financieras, a la solvencia económica, preferencias sexuales, profesión, títulos académicos, hobbies, raza o etnia, entre otros. Y de acuerdo al señor Paul Soros, se convierten en el nuevo petróleo de Internet y la nueva moneda del mundo digital. Sin duda, esa información es valiosa para muchas compañías. En Colombia se ha avanzado en el tema, sin embargo, y de acuerdo a la Comisión Europea, es considerado un Estado que no garantiza el nivel adecuado de protección de los datos. Existen diferentes disposiciones legales con referencia a la protección de los datos. Sin duda, la Constitución Política de Colombia, en el artículo 15 y 20, la Ley 79 de 1993, que regula los censos de población y vivienda en el territorio colombiano, la Ley 1266 del 2008, que son las disposiciones generales del habeas data y la regulación de la información contenida en las bases de datos personales, la Ley 1581 del 2012, por la cual se dictan disposiciones para la protección de datos, y el Decreto 1377 del 2013, por la cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581. En esta presentación vamos a centrarnos en dos de las leyes que ustedes ven ahí, que es la Ley 1266 del 2008 y la Ley 1581 del 2012. La Ley 1266 del 2008 habla sobre las generalidades del habeas data, el manejo de la información contenida en las bases de datos y otras disposiciones al referente. Se exceptúan en esa ley las bases de datos que tienen por finalidad producir la inteligencia del Estado, de los departamentos de seguridad y la fuerza pública para garantizar la seguridad nacional, interna y externa. Aplican sin duda para todas las empresas de carácter público o privado. La Ley 1581 del 2012 constituye el marco general de la protección de los datos personales en Colombia. Aplica igualmente para empresas públicas y privadas y su objeto es desarrollar el derecho constitucional de todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en base de datos o archivos y los demás derechos y libertades constitucionales que el artículo 15 y el artículo 20 de la Constitución le otorgan. Vamos a ver a continuación los principios de la Ley 1581 del 2012. El principio de legalidad en materia de tratamiento de datos. Este hace referencia a la actividad, que es una actividad regulada y que debe sujetarse a lo establecido en la ley y en las demás disposiciones legales que le competan. El principio de finalidad. Debe ser una finalidad legítima, de acuerdo a la Constitución Política Colombiana y además informada al titular de los datos. El principio de libertad.
Solo puede ejercerse con el consentimiento previo y expreso y sobre todo informado del titular de esos datos. Principio de veracidad. La información debe ser veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible. Se prohíbe por todo momento el trato de datos parciales, incompletos, fraccionados o que induzcan al error y afecten al titular de los mismos. Principio de transparencia. Debe garantizarse al titular el derecho a conocer la información que sobre él se tenga. Principio de acceso y circulación restringida. Solo podrá hacerse por personas autorizadas por el titular o por las previstas en la ley. Esos datos no podrán estar disponibles en Internet a menos que tengan las medidas necesarias técnicas que le garanticen la seguridad y sean conocidas por el titular de los datos. Principio de seguridad. Deberá manejar todos los medios técnicos, humanos y administrativos que sean necesarios para otorgar seguridad a los registros, evitando la adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento. Principio de confidencialidad. Todos los responsables del tratamiento de datos no públicos deberán garantizar la reserva de la información, inclusive después de finalizada la relación para la que fueron creados. En la siguiente diapositiva vamos a hablar sobre los derechos de los titulares. Los titulares tienen derecho frente a los operadores de los bancos de datos, frente a las mismas fuentes de información y frente a los usuarios de esa información. Por supuesto, deberán conocer, actualizar y rectificar todos los datos que de él se tengan. Solicitar prueba de autorización otorgada, si así lo requiere. Ser informado respecto al uso que se le está dando a esos datos para el que fueron recogidos. Revocar a la parte que está tratando sus datos la autorización para que no los use más. Y acceder de forma gratuita a los mismos. No deberá cobrarse por ningún motivo. Igualmente, los responsables y encargados del tratamiento de los datos deben cumplir con unos deberes de ley, dentro de los cuales tienen garantizar el pleno derecho del habeas data, solicitar y conservar la autorización del titular de los datos, informar sobre la finalidad y los derechos que el titular tiene sobre esos datos, garantizar la seguridad de la información en las condiciones que la ley lo proclama, como anteriormente les estaba diciendo, garantizar la veracidad de la información, cumplir con las instrucciones y requerimientos de la Superintendencia de Industria y Comercio, que es el ente gubernamental encargado de la vigilancia y tratamiento de los datos personales en Colombia, es ente público y estatal. Informar al titular sobre las novedades del tratamiento de sus datos, rectificar la información cuando sea incorrecta y el titular lo solicite, garantizar el tratamiento de los datos previamente autorizados por la ley, respetar la privacidad y seguridad de la información del titular, tramitar todas las consultas o reclamos que los titulares hagan de la información, adoptar un manual interno de políticas y procedimientos, sobre todo lo referente a consultas y reclamos. Recientemente fue expedido el decreto 1377, a través del cual el gobierno reglamenta parcialmente la ley 1581 y pone a todas las entidades públicas y privadas a hacer referencia a la publicación de los datos que tienen de sus usuarios. Este decreto obliga a las entidades a solicitar autorización al titular para el tratamiento de todos sus datos, a tratar los datos de manera responsable, como la ley lo manifiesta, y realizar la transferencia y responsabilidad de la información que contienen en sus bases. Este decreto, sin duda, como ustedes ven, es de expedición reciente, junio del 2013, y todas las entidades en Colombia en este momento están haciendo están implementando los manuales y políticas de tratamiento de datos e informando a todas las entidades y personas con las cuales manejan información.
Algunas conclusiones de este trabajo, sin duda, pues en Colombia existe legislación ya sobre privacidad y protección de los datos. Sin embargo, este no es un tema del ciudadano de a pie, o es decir, el ciudadano común y corriente. No conoce, no maneja y no es consciente del mismo y del potencial de esa información. Colombia, a raíz de las exigencias internacionales por los tratados de libre comercio y las relaciones económicas que tiene, el Estado ha reglamentado y exigido a las empresas y entidades en general adoptar medidas de tratamiento de datos, como lo vimos en las diapositivas anteriores. Los sistemas bibliotecarios normalmente se acogen a las políticas y manuales y procedimientos adoptados por las instituciones a las que pertenecen frente al tratamiento de datos. Las asociaciones de egresados y en especial de bibliotecología no han generado ninguna posición frente a la legislación vigente, los riesgos o caminos a seguir sobre el tema. Los colombianos hasta ahora estamos tomando conciencia de la importancia de la privacidad y protección de nuestros datos personales, sobre todo en los medios digitales. Una imagen vale más que 1000 palabras. A propósito del proceso electoral que se llevará a cabo en Colombia, muchos de los candidatos a la Cámara y al Senado del Congreso Nacional están llenando las redes sociales, el WhatsApp de los usuarios de mensajes políticos y demás. Si ellos desconocen la ley, ¿qué será del ciudadano común y corriente? Sin duda creo que de este tema quedan muchas preguntas por resolver y trabajos que hacer, y desde el quehacer bibliotecológico, por supuesto, preguntarnos cuál es nuestro papel. Muchas gracias a todos. Sin duda, como lo podemos ver, todavía en este tema en Colombia hay mucho por recorrer, trabajar y discutir. Muchas gracias a todos por su atención. Los datos de contacto quedan en mi diapositiva. Estaremos acá para servirles. Bien, muchas gracias a la licenciada Marisol, que seguramente nos estará viendo a través de las redes. Y bueno, comentando un poco sobre este tema, el tema de Colombia es un tema muy especial, dado que tiene un avance significativo en materia bibliotecaria, y aquí lo podemos constatar también en materia de privacidad y protección de datos, que tienen dos leyes, una de 2008, otra de 2012, la primera sobre el manejo de información público-privada y la segunda que es un marco general de protección de datos en Colombia. A su vez nos comenta que hubo un decreto para actualizar la ley 1581, que es la segunda ley que comentó de 2012, donde precisamente autorizan el tratamiento de los datos y sobre todo marcan mucho la responsabilidad sobre el uso de los mismos. Existe una legislación, como nos comenta la licenciada, pero no es un tema que se maneje habitualmente, todavía hay mucho desconocimiento sobre el tema, por lo que se recalca una de las líneas y las tendencias de la IFLA, donde nos dice que cada vez se dificulta más reservar información como secreta. La precisión de libertad de expresión será paulatina, en especial con iniciativas de promoción y compromiso cívico. O sea, paralelamente a una ley debe haber un compromiso cívico que comprometa a ese tratamiento de estos datos. Bien, ahora demos la palabra al doctor Egbert John Sánchez van der Kast, quien es investigador del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la UNAM, es doctor en Bibliotecología y Estudios de la Información por esta universidad y además es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sigue la línea de investigación sobre políticas de información en el área de información, conocimiento y sociedad. Bienvenido, doctor. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Federico. Muchas gracias a todos por estar aquí y un agradecimiento al comité organizador de IFLA y el comité organizador de este evento. He titulado lo que voy a presentar como reflexiones sobre privacidad y protección de datos desde un aspecto de políticas de información, como lo estoy viendo a través de esa perspectiva. Primeramente, como pudimos ver y ya se ha resaltado toda esta mañana,
De los puntos tratados, el tercero se intitula El activismo, la gobernanza, la privacidad y la seguridad en línea. Y los temas que voy a tratar esta tarde es protección de datos y privacidad. Los procesos o modo de realizar las actividades han cambiado. Con base en lo anterior, en el área de la información, también se percibe este cambio, principalmente con la convergencia tecnológica y las exigencias del acceso a la información en general y la demanda en ascenso de transparencia en general. De acuerdo a Turilli y Florilli, la transparencia de la información tiene una perspectiva de regulación que abarca los principios que restringen el flujo de información y que comprenden los temas de privacidad, el anonimato, la libertad de expresión, el derecho de autor. Por otro lado, se destaca la perspectiva de las necesidades de información para la rendición de cuentas, la seguridad, el bienestar y tener información pertinente. Se han desdibujado en este documento de la IFLA 3 escenarios que es posible. Las sociedades democráticas llegarán a ser menos democráticas, se desmoronarán regímenes no democráticos como resultado del uso del Internet, se diferenciarán regímenes democráticos, los cuales continuarán siendo más participativos y transparentes mediante la tecnología de los regímenes autoritarios que lo aprovechen para fortalecer el control y la vigilancia de los pueblos. Esto quiere decir que la agenda de las políticas públicas de los países tiene que atravesar por un cambio. Dicho cambio gira alrededor de la propiedad intelectual, la libertad de información y de los flujos de información. La agenda de la política pública, por supuesto, cada uno de lo mencionado requiere de políticas de información diseñadas para atender a cada una de las áreas afín. Lo que se trata aquí en cada momento y lo que se persigue es incrementar la calidad de los servicios, brindar el acceso a la información gubernamental, aumentar la productividad en las organizaciones y aumentar la generación de riqueza en los modelos de negocio. Muchas veces, al tratar de entender de todo lo que abarca las políticas de información, estamos viendo que las tecnologías han sido tan vinculadas a la temática de políticas de información que a veces se va diluyendo y no es fácil ya hacer una distinción en las políticas sociales, en las nociones del buen ciudadano o de las ideas sobre lo comunitario. Lo anterior, naturalmente, remite a los valores que imperan en cada sociedad y de la manera de ver muchas veces a los derechos y a los derechos humanos. Debemos estar conscientes que los valores son eje de los problemas públicos y así como también del diseño de algunas políticas públicas. Los valores son proposiciones de tipo normativo que afinan como una política social debería de ser y cómo las suposiciones morales y normativas sirven como fundamento de las prácticas cotidianas. Overman y Cahill sostienen que los valores de tipo normativo lo podemos ver y que van a servir como base de las políticas de información. Y ellos son la libertad, acceso y libertad, que vienen siendo los fundamentos de la democracia, la privacidad, la preservación de los derechos individuales, estar abierta a la información, el derecho de conocer, la utilidad que se brinda a toda la información, el costo-beneficio, la seguridad y secreto y la autoría. La información ya visto como
desde una perspectiva de distribución hay que partir que la información es un bien público y el público tiene derecho a tener acceso a ello. Aquí podemos ver de lo que hemos visto con anterioridad que tenemos el acceso y libertad, la privacidad que donde nos va a pedir cada vez más acceso, pero que eso depende mucho de dónde estemos posicionados y estar abierto a la información, derecho de conocer. Por otro lado, tenemos información como un bien de mercado. Los temas a tratar en esta perspectiva viene siendo el costo, beneficio, el uso que se le da a la información, la seguridad y secreto, autoría, privacidad y protección. Estos tienen un efecto restrictivo sobre las colecciones, el almacenamiento y el uso de la información. Como podemos ver en la diapositiva anterior, la privacidad podemos tenerlo en un lado. Las personas, los individuos están solicitando que se les protege sus datos y por el otro lado hay personas, hay instituciones que están solicitando acceso a esos datos de los individuos. Y aquí hay una especie de frontera límite muy delgado hasta donde se debe de entregar los datos de un individuo y hasta donde debe de proteger los datos. Esto es lo que las leyes o las legislaciones y las políticas públicas deberían de hacer y legislar. También quiero pasar algunas reflexiones sobre los derechos humanos y estoy viendo de esta forma que los derechos humanos enseñan cómo tratar y promover un cambio de paradigma, pero tenemos que pensar muy bien en la práctica, en lo que el Estado dice respecto a sus políticas públicas actuales, y también hay algunas cuestiones que las políticas públicas deben de ser un instrumento efectivo para cambiar a la sociedad, reconociendo los fenómenos, los problemas, los sujetos, cómo han sido construidos por la propia sociedad. Aquí en México, tomando como referente la ley de acceso a la información y datos personales, podemos ver que en el capítulo 4 están hablando de adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los datos y eviten su alteración, pérdida, transmisión, acceso no autorizado. Como ya hemos escuchado de la colega colombiana, ellos también tienen algunos principios idénticos. Y también en este capítulo, los sujetos obligados, dice, los sujetos obligados no podrán difundir, distribuir o comercializar los datos personales contenidos en los sistemas de información desarrollado en el ejercicio de su función, salvo que haya mediado el consentimiento expreso por escrito o por medio de autenticación similar de los individuos que hagan referencia a la información. Otra reflexión que hago a partir de este documento que nos presentó la IFLA, que hay que plantear una agenda de investigación para identificar los principios sobre protección de datos. Es principalmente eso, y también otro que considero que hay que plantear una agenda de investigación sobre cuestiones muy particulares que cada vez nos está alcanzando y se está teniendo auge lo que viene siendo el gobierno abierto y los datos abiertos. Esas son las reflexiones que tengo esta tarde para ustedes. Muchas gracias, doctor Egber, por su participación tan interesante que nos invita a reflexionar en muchos temas que precisamente se plantean en el documento de la IFLA.
titulado El activismo, la gobernanza, la privacidad y la seguridad en línea. El doctor Eber recalca en los posibles escenarios de la IFLA vinculados con la democracia y las tecnologías de la información. Esto evidentemente nos dice, requiere políticas de información vinculadas con las nuevas tecnologías, políticas sustentadas principalmente en el acceso a la libertad. La información también, nos comenta, es un bien vinculado con el mercado, con las empresas, donde las empresas tienen acceso a información de los individuos para sus estudios de mercado y posicionamiento de sus productos y servicios. ¿Hasta dónde habrá que legislar? Es la pregunta, en ese sentido. Nos comenta también el doctor Eber que es necesario abrir una agenda de investigación para identificar los principales y los principios sobre protección de datos y sobre gobierno abierto. Bien, ahora pasemos a otra presentación en video del doctor Luis Fernando Ramos Simón, del Departamento de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad Complutense de Madrid. Luis Fernando es licenciado en Ciencias de la Información, en Periodismo y licenciado en Derecho. Realizó sus estudios de doctorado en Ciencias de la Información, todos sus grados académicos los obtuvo en la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es docente en el Departamento de Biblioteconomía y Documentación de la Facultad de Ciencias de la Documentación de esta misma universidad. Bien, muchas gracias. Pasemos a ver el video. Buenas tardes, saludos a los asistentes y a todos los compañeros de mesa que me acompañan virtualmente en esta sesión que nos propone la IFLA sobre el documento Surcando las olas o Atrapados en la marea. Quiero agradecer al doctor Jaime Ríos la invitación y oportunidad de participar en este evento y expresar algunas reflexiones. Fue él quien atrajo mi curiosidad sobre el documento al facilitarme el borrador final en un proceso de revisión durante una visita que realicé aquí a esta universidad en otoño de 2013. El documento que nos presenta la IFLA explora 5 tendencias que sin duda constituyen una buena agenda para analizar esta revolución de la información en la que estamos atrapados, tanto en nuestra condición de ciudadanos como de expertos en información. La primera cuestión a determinar es si todas las tendencias arrastran vientos de preocupación o transportan gérmenes de esperanza en la mejora de la educación, la igualdad y la libertad. Repasemos estas 5 tendencias. La primera de ellas es la pujanza de las nuevas tecnologías de la información. La segunda alude a la educación, que la educación en línea aumenta las oportunidades de aprendizaje. En la cuarta y la quinta aborda la idea de una sociedad hiperconectada con la capacidad de alumbrar nuevos grupos y nuevas voces, y la quinta, el predominio de las tecnologías afecta al desarrollo de la economía de la información. De alguna manera, este tercer elemento de la privacidad es el elemento negativo residual de las otras 4 tendencias que en sí son positivas. En un contexto académico se ha de partir de la afirmación de que, dada la revolución tecnológica en marcha en el ámbito de la información, el control de los datos personales es ilusorio, debido a la masiva recopilación que de ellos se hace cada día, a su uso como datos secundarios, la sofisticación del tratamiento de estas herramientas y su capacidad de ser transportados a nivel global a través de sistemas de computación en la nube. Además, dada la importancia de este comercio Big Data, los datos personales se han integrado en la economía de la información. ¿Qué son los datos personales? Los datos personales son cualquier información que relaciona a una persona con su vida privada, profesional o pública, ya sean imágenes, datos de identidad, cifras bancarias, comentarios en las redes sociales o direcciones IP de los dispositivos utilizados para conectarnos a Internet. Aunque ni siquiera, y especialmente sobre este punto, hay una concepción ampliamente compartida sobre el ámbito mismo de los datos personales. Hay que también poner en consideración que la privacidad no es una realidad natural que venga dada desde el origen de los tiempos, como señala muy bien el coordinador de la gran obra Historia de la vida privada, una obra publicada en Francia en 5 tomos a finales de la década de los 80. La historia muestra que hay una correlación entre la vida privada
y la vida pública. Tampoco es cierto que aquellas sociedades más defensoras de la privacidad se muestren como feroces enemigas de la transparencia. Sirva como ejemplo Suecia, que fue el primer país en legislar para defender la privacidad frente al uso de la informática, en 1973, quien a la vez dispone de la legislación más antigua sobre libertad de información, nada menos que del año 1766. Así, el hecho de que el país cuente ahora con el Partido Pirata, el primero de estas características con representación en el Parlamento Europeo, que también es el tercer país por el número de afiliados en Suecia, podría ser vista esta aparición de grupos como este como una señal de la defensa de la privacidad y de la transparencia, que no como enemigos antagónicos. En la Unión Europea existe un sentimiento generalizado de que la gestión masiva de los datos es consustancial a la vida actual y también que se solicitan más datos personales de los realmente necesarios. Así, en una encuesta promovida por la Comisión, un 58% piensan que hay más alternativas que facilitar estos datos, que no hay más alternativas si se quieren obtener productos y servicios. A propósito, quería comentarles un hecho personal cuando preparaba esta intervención. Aquí tienen un correo electrónico de Google y pueden ver el mensaje central. Es un mensaje de mi hijo anunciando que se casa este verano, e inmediatamente pueden ver los mensajes que acompaña Google a este mensaje privado. Hay una publicidad en la parte superior y dos publicidades dos filetes de publicidad en los laterales y una explicación de cómo opera Google con los mensajes y la configuración de estos anuncios. Lo pueden ver perfectamente en esta transparencia. La reforma de la legislación europea en la orientación futura sobre datos personales va a ser un proceso largo, puesto que se extiende empezó en 2012 y dada el periodo electoral en que nos encontramos ahora en el Parlamento Europeo, se prevé que esta reforma de los datos personales no esté concluida hasta 2020. Y en esta nueva visión de la protección de datos personales se propone aplicar dos principios esenciales: el principio de privacidad por diseño y el principio de privacidad por defecto. En el principio de privacidad por diseño, la protección de los datos debe ser un componente esencial en la creación de todos los productos y servicios, mientras que la privacidad por defecto, la protección de los datos, ha de ser una norma por defecto. Sin embargo, debemos decir que en este terreno de los buenos propósitos se choca con el gran potencial que ofrecen las tecnologías de la información, pues en el ámbito del concepto de privacidad por diseño intervienen muchos elementos tecnológicos que están en constante evolución y va a ser muy difícil determinar cuándo los datos se correlacionan unos con otros y se mantiene una anonimización, como veremos un poco más adelante. Hay una visión de la protección de los datos personales y en el que podríamos decir que hay un sentido pesimista en torno al potencial de vigilancia que ha supuesto la aparición de Internet sobre estos datos. Amenaza que surgen de los controles de las actividades por parte tanto de las compañías mercantiles como de los gobiernos. Por parte del Estado, el principal argumento para utilizar herramientas de datos para el control del espacio público o limitar la privacidad de las personas se asienta hoy en la defensa de la seguridad pública. Si nos atenemos al estado de opinión de Estados Unidos, país líder en la promoción de la seguridad de opiniones, las opiniones aparecen muy divididas. En una encuesta de mediados de 2013 que le presento en la transparencia, se pone de relieve que había un acuerdo con las prácticas por el gobierno de grabaciones telefónicas, correos electrónicos y búsquedas por Internet. Nada menos que el 48% estaba a favor frente al 44% que se mostraba en contra. Un poco más clara es la posición de estos ciudadanos sobre si se debería perseguir las revelaciones de ese material clasificado que puede dañar los esfuerzos de seguridad. Aquí nos sorprende que un 53% sean partidarios a esa persecución de las revelaciones frente a un 28% que opina que no se debería penalizar.
porque el público tiene derecho a saber. Una conclusión clara es que si los ciudadanos son partidarios, como en este caso, de ponderar más la seguridad que la privacidad de las personas, difícilmente los gobiernos van a respaldar actitudes compatibles con el derecho a saber y el respeto a la privacidad de las personas. Si por el contrario hay un mayor activismo, habrá menos posibilidades de manipulación sobre el conjunto de los ciudadanos, como sugieren nuestro documento de reflexión que hemos utilizado para preparar este debate, que fue presentado en la IFLA en marzo de 2013. Frente a esta amenaza de la privacidad que surge del Estado, la recopilación con fines privados, generalmente comerciales, tiene la particularidad de que se origina en controles y sensores y otras herramientas que los individuos, la mayoría de las veces, no son conscientes de haber sido utilizados para este propósito. Pero es curioso, tampoco quienes recopilan esta información ni siquiera saben para qué la van a utilizar, ni dónde, ni cuándo. En el ámbito privado, tradicionalmente había un esquema de protección de la vida privada que pasaba por el director espiritual, el notario y el director de la oficina bancaria. Hoy en día, en una sociedad en red y saturada de herramientas de producción y registros de datos, el beneficiario último de esta superproducción de datos, que son fácilmente procesables y transmisibles, son las empresas de todo tipo, pero en especial las que se mueven en entornos donde es barata la captación de esos datos y son capaces de explotarlos en una línea de negocio mediante herramientas que manejan el uso de complejos algoritmos de datos y plantean escenarios predictivos. Un reciente informe de la consultoría McKinsey cifra nada menos que en 3 billones de dólares el valor anual de los datos abiertos, solo en 7 sectores económicos. Y hay que decir, como dato destacable, que el mayor de todos estos sectores es el educativo. Además, conviene reseñar, como se muestra en la transparencia, que los consumidores participan con un 50% en la mitad de la creación de ese valor. No se debe olvidar que estamos en los comienzos de la eclosión de los datos, por lo que es de esperar que cada vez haya más compañías que gestionen y manejen este tipo de datos, lo que nos plantea cómo afrontar esta situación. Ya hay experiencias realmente escandalosas que no deben dejar de citarse, como la del padre de una jovencita que se sorprende por la recepción en su casa de objetos para bebés, antes de haber llegado a advertir la sorpresa de un embarazo juvenil. Esta anécdota o este caso viene contado en el libro de Big Data, recientemente publicado por 2 profesores de la Universidad de Oxford, y destaca la importancia que supone el tratamiento de los datos y las correlaciones y las actividades predictivas que se pueden hacer con los datos comerciales. Todo parte del análisis de las tarjetas de crédito y de las pautas de compra y de los usos y del uso que se hace de los bonos de fidelización. Con todo eso, la empresa predijo el embarazo por el tipo de compras que estaba realizando. Cuando llegó el padre a preguntar a la empresa por qué le habían mandado a su hija esta publicidad, la explicación la había encontrado un día antes, y ya su reacción fue un poco más leve de lo que inicialmente supuso en la sorpresa de saber que su hija estaba embarazada. Esta situación nos pone en la reflexión que hace Lanier, conocido autor Jérôme Lanier, por la obra Contra el rebaño digital, y que en un informe, en un dossier que publicó recientemente La Vanguardia, nos dice: no podemos sucumbir a la amenaza de que una futura generación de electrónica de consumo tome la forma de un parche en la nuca, el cual identifica que estamos a punto de decidir a qué cafetería iremos o cuál será nuestra próxima lectura. Es importante poner de relieve la forma o los tipos de datos personales. Por la premura de tiempo no voy a extenderme demasiado, pero sí quiero apuntar algunas características que serán determinantes y que nosotros como profesionales debemos conocer bien, que es la tipología de los datos, especialmente entre los datos anonimizados y los datos codificados. Los datos anonimizados son datos que han sido desvinculados de la personalidad del usuario
mientras que los datos codificados son datos a los que se les introduce una clave que se puede descodificar posteriormente. En un caso y en el otro, la situación que nos encontramos ante los datos anonimizados es que no hay datos personales, mientras que en los datos codificados sí podemos reconvertir la situación y volver a encontrar los datos personales otra vez. Especialmente estos aspectos son especialmente importantes en medicina, donde los datos son especialmente protegidos y es muy necesario que no se produzca este tipo de intromisión, pero estas distinciones poco a poco irán llegando a la vida común y es importante que todos asumamos esa diferenciación. Otro aspecto fundamental son los datos personales en la nube, en las que no debemos olvidar que los datos personales de esos datos sigue siendo el responsable de su tratamiento, con lo cual habría de asumir las responsabilidades penales y civiles que se deriven de su mala gestión. Es importante que conozca también que ese tipo de datos pueden ser sometidos a procesos de cifrado o de fragmentación para evitar que los datos personales actúen de consumo. Respecto de la computación en la nube, como decía, ofrece una problemática muy especial en todos los ámbitos, tanto para el proveedor de servicios de Internet como para los usuarios, como para el control de datos, como para la contratación de servicios con empresas y gobiernos. Es importante también señalar que esta legislación no se puede modificar contractualmente, por tanto hemos de saber muy bien qué tipos de datos estamos poniendo en la nube y qué responsabilidad contraemos al ponerlos de esa forma. Un aspecto interesante que me parece relevante desde el punto de vista del servicio de las bibliotecas y las librerías es la gestión que se hace de los datos cuando estamos actuando o trabajando en línea. Es cierto que la gestión libraria no se inserta claramente ni en las actividades de seguridad pública ni en las tareas comerciales, ya que las bibliotecas constituyen un punto de encuentro de valores personales y sociales. Pero sí me interesa destacar, como pueden ver en la transparencia, la fragmentación que se produce de los datos personales y cómo de todos ellos no sería necesario más que la recogida de datos personales para el pago y muy poco más. Sin embargo, como he señalado antes, hay una tendencia a recoger muchos más datos de los necesarios y todos estos tipos de datos, como el soporte, el visionado, las descargas que hacemos, el tiempo de lectura o el tiempo de uso que hacemos de los aparatos electrónicos, son utilizados por las compañías mercantiles para determinar qué uso, cuánto tiempo dedicamos a la lectura y en muchos casos, como ya se comenta, para el diseño de nuevos productos que tengan una determinada extensión, no más allá de 120 páginas, por ejemplo, porque es el tiempo que están dispuestos a soportar en la lectura los usuarios de este tipo de productos. Por último, quiero hacer también, antes de pasar a las conclusiones, una breve referencia a los datos personales como recurso económico. Cuando estábamos hablando antes de los especialistas en información que los utilizan, que trabajan en las bibliotecas, pero también hay otros especialistas en información que trabajan en los sectores productivos, en donde los datos es un importante valor económico. Hay un planteamiento muy interesante también, que cito en el texto, sobre cómo utilizar estos datos personales como recurso económico. La propuesta, la tienen en la transparencia, se basa en 3 principios: desplazar la protección de la privacidad desde el consentimiento a la responsabilidad del usuario de los datos. Con ello se facilitaría la reutilización secundaria de esos datos y evitar que en determinados procesos, como los que comentaba antes, en los procesos médicos, haya que volver a hacer sucesivas peticiones. Este principio va en contra radicalmente de los principios de la protección de datos de la Unión Europea, por lo cual creo que no tendrá mucho futuro. Sin embargo, estos otros 2 siguientes sí que son interesantes. Es decir, consagrar la voluntad humana frente a las predicciones. No podemos permitir que cuando alguien opta a un puesto de trabajo, las predicciones le excluyan de forma predeterminada. Para eso, estos autores proponen 3 mecanismos: mecanismos de salvaguarda, mecanismos de certificación y mecanismos de refutabilidad. Todo ello en vías de evitar que, por vía de la gestión de los Big Data, se pueda llegar a excluir a una persona
o hacer suplantar la voluntad de una persona por la voluntad o por la predicción que hace los datos predictibles. Por último, también apuntan estos autores a crear una nueva casta de auditores de datos masivos similares a los auditores financieros, que serían los algoritmistas, que cumplirían la función de tratar y equilibrar, servir de punto de equilibrio en este ámbito. En definitiva, lo que se trata también y lo que debemos procurar es evitar la recopilación de demasiados datos. Por último, quiero enunciar unas conclusiones generales y unas conclusiones particulares. En las conclusiones generales, como hemos visto, la vida privada es un concepto en evolución, por tanto no podemos hacer unas conclusiones drásticas y definitivas y cerradas. Es esencial que los ciudadanos tomen conciencia de los datos, de su vida privada y de cómo influyen la gestión de esos datos en sus conductas. Por su parte, el Estado debe hacer compatible la seguridad, la libertad y la protección de datos. Este por más que parezca peligroso, es un ámbito en el que ya llevamos enfrentados Estado y ciudadanos desde hace siglos y creo que se puede mantener un equilibrio como similar, por lo menos, al que ha habido hasta ahora, sin que la situación empeore. Cualquiera que sea el mecanismo de control, el Estado debe exigir información a las compañías mercantiles y proteger a los ciudadanos del uso de los datos masivos. Por último, en cuanto a las conclusiones particulares, las opciones que tienen los ciudadanos sobre sus datos las he resumido a 3 apartados. El individuo es dueño de los datos y las gestiona como un bien patrimonial, los vende, los compra, etc. La segunda opción es que las compañías utilizan esos datos con eficiencia para generar innovación y rinden cuentas ante un órgano de control. Y la tercera es que los datos personales y los que se derivan de su conducta son bienes extracomercio. En conclusión, los ciudadanos no están preparados para asumir las 2 primeras, para gestionar las 2 primeras, y la tercera opción es desde la universidad la única que podemos defender, la de un individuo que sepa decidir libremente en base a unos valores democráticos y a la educación adquirida, donde las bibliotecas y otras instituciones financiadas con fondos públicos favorecen la interacción social y la comunicación entre individuos que hayan elegido libremente, sin la interferencia de las máquinas o herramientas que condicionen su libre albedrío. Nada más, muchas gracias y les envío un cordial saludo desde el Jardín Botánico de la Universidad Complutense. Muchas gracias al doctor Luis Fernando Ramos Simón, a quien le enviamos un saludo, aunque bueno, dudo que esté despierto porque allá son más de medianoche, allá en España. Pero le mandamos un cordial saludo desde aquí, desde el instituto, a nuestro colega Luis Fernando. El doctor Luis Fernando Ramos Simón nos repasa las 5 tendencias de la IFLA, define lo que son los datos personales y la privacidad, donde también retoma un dato muy importante que nos llama la atención, que la reforma de la legislación europea sobre datos personales estará concluida hasta 2020, donde esto evidentemente nos da a notar que hace mucho trabajo, todavía falta mucho trabajo por hacer, y en ese sentido también nos habla el doctor Fernando Ramos sobre los datos personales masivos en la nube. Los datos personales de los consumidores tienen un gran valor para las empresas. Comenta también el papel de las bibliotecas en todo este contexto. Y como preguntas que comentamos y también tomando como base el documento de la IFLA, ¿cuál es nuestro papel como profesionales de la información en medio de la protección de datos? Sin duda es todo un reto que nos abre nuevos caminos en el campo académico y profesional. Bien, ahora como tenemos un tiempo para una sesión de preguntas y respuestas para el doctor Egbert, y evidentemente para los participantes que nos mandaron el video, una serie de aportaciones que nos gustaría tener de todos ustedes al respecto sobre este tema tan interesante, sobre esta tendencia de la IFLA, denominada los límites de la privacidad y la protección de datos serán redefinidos. Muchas gracias. Damos la palabra al público. Yo tengo una duda que es una preocupación personal. Aquí en México, ¿qué se entiende por dato personal? Y hasta dónde la ley, la legislación existente los protege.
porque se maneja, bueno, como datos personales, datos bancarios, tu dirección, tu teléfono, etcétera, ¿no? Pero eso corre libremente por todas partes y todo mundo puede acceder a esos datos de una manera u otra, ¿no? ¿Cuál es la definición que da la legislación mexicana respecto a dato personal? Te lo voy a quedar a deber, Rosenda. Una moción. Yo creo que las preguntas para el doctor Egbert son sobre lo que habló el doctor Egbert. Porque no va a poder responder de todo lo que trató en la mesa. Pues las preguntas, eso es tarea para el moderador, para el doctor Egbert, es sobre lo que habló el doctor Egbert. Sí, en efecto, las preguntas van en ese sentido en lo que habló el doctor Egbert ahora mismo, en el tema que trató, que es sobre políticas de información sustentadas en la protección de datos, en la privacidad, y nos dan ahorita la noticia de que el doctor Luis Fernando está conectado, ¿verdad?, a través de internet. Entonces también podemos hacer una pregunta sobre el tema que trató. Doctor Egbert, de los 3 escenarios que nos comenta, ¿cuál es el que usted consideraría para México? Doctor Egbert, de los 3 escenarios que usted propone y maneja en su presentación, ¿cuál es el que consideraría que se aplicaría en México? Yo considero que en estos momentos estamos tratando de hacer una transición hacia sociedades cada vez más democráticas. Entonces, están diciendo que las sociedades democráticas llegarán a ser menos democráticas. Yo creo que en ese no cabríamos. Ese desmoronarán a regímenes no democráticos como resultado del uso del Internet. Yo creo que en estos momentos el Internet como una red que ofrece muchas posibilidades de comunicación y de comunicar de un punto a otro punto y de tener acceso a varios tipos de materiales. Entonces, abre una posibilidad que las personas podrían estar más informados, pero eso no quiere decir que en un momento dado esa información que tiene es la información que ellos necesitan para poder intervenir en lo que está sucediendo en el país, lo que está sucediendo con los impuestos en la vida nacional, que diríamos. Y considero que el último, que se diferenciarán regímenes democráticos, las cuales continuarán siendo más participativo y transparente mediante tecnologías de los regímenes autoritarios que lo aprovechen para fortalecer el control y la vigilancia de los pueblos. Yo creo que aquí podríamos caber. Hay una parte siempre dual entre cómo se transitan los flujos y en toda la teoría de flujos que conocemos. Una parte es el control y otra parte hasta dónde voy a dejar que se permea esa información que requiere los ciudadanos, que requiere en un momento la sociedad en general. Y aquí entra un punto muy importante que es la censura. Entonces, ¿cómo se va a tratar la censura a partir del Internet? ¿Cómo se va a tratar la censura a partir de todos estos medios? Entonces, creo que ahí hay que hacer mucha investigación o plantear una agenda de investigación en cuanto a censura y libertad de expresión. Muy bien, muchas gracias, doctor Egbert. Tenemos también, nos acaban de comentar que está conectada la licenciada Marisol Goyeneche de Colombia.
quien nos trató el tema sobre Colombia y la privacidad y protección de datos. ¿Otra participación del público? ¿O aportación que quieran hacer sobre el tema? Gracias. Para el doctor Luis Fernando, a mí no sé si se podría que él explicara un poco más respecto a, no me quedó claro, lo de los principios de diseño de privacidad y protección de datos. Bueno, en este caso la pregunta se está canalizando vía internet, el doctor Luis Fernando, ¿verdad? Daremos un tiempo para que nos responda y si no, se enviará la respuesta por este mismo canal. ¿Alguna otra aportación o participación del público? Gracias. Yo quería hacer una pregunta respecto a esto. Gracias. Buenas tardes. Quería preguntarle cómo imagina usted estos posibles organismos de control, digamos, si gubernamentales, o creo que ahí como hay un espacio un poco definido, ¿no? Por así decirlo, porque también los gobiernos hacen buenos y malos usos de estas tecnologías. Entonces, ¿cómo, si de pronto tiene como alguna idea sobre cómo podría ser eso, cómo podrían organizarse, etcétera? Bueno, hasta lo que se ha vivido en cuanto a la parte de las unidades de enlace, cuando se genera toda la ley sobre la ley federal sobre acceso a la información, entonces ahí se instauraron comités, unidades de enlace. Estas unidades de enlace servían entre el público, como un intermediario del público y la institución. Entonces, el público en general filtraba su información y la unidad de enlace canalizaba toda esa información y eso va a un repositorio, a unas personas o a unos secretarios o dirigentes, coordinadores de área que lo van a contestar. Pero recuerda que antes de esta ley, los archivos, no había una ley de archivos, no había un lineamiento, una parte rectora donde decía que los archivos deberían de estar, los archivos federales deberían de estar organizados y con tales lineamientos, etc. La ley nos dice que en un tiempo razonable hay que contestar esa pregunta, la demanda del ciudadano o de las personas que lo hacían. Y si no está organizado, lo que sucede es solamente te decían, no se encuentra porque no está organizado, por falta de organización, que la información no se encuentra. Podría estar esa información ahí, no está clasificado, no está organizado, etc. Dice que no se encuentra. Entonces, ahí podemos ver que esa unidad de enlace trataba como un cierto filtro y también controlaba la información. Otra parte, recuerda que tenemos información clasificadas, algunas de la información ya están clasificadas de confidencial y restringida. Entonces también ese es otro filtro que se podría ver y que se está dando en la actualidad. Bien, muchas gracias. Nos llega una respuesta para la maestra Rosenda de parte de la licenciada Marisol, donde nos recuerda que en México el IFAI, Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, define dato como cualquier información relacionada contigo. Por ejemplo, tu nombre, teléfono, domicilio, fotografía o huellas dactilares, así como cualquier otro dato que pueda servir para identificarte. ¿Sí? La definición que nos da el IFAI, que está en la página de ifai.org.mx. Recuerda, realiza Marisol. ¿Sí? ¿Alguna otra participación? Bueno, yo soy Abraham Alameda.
cuanto a lo que dijo el doctor Egbert sobre el Open Government, de lo de las agendas de investigación que el doctor propone desde nuestro campo, apenas vi que México en 2012 había recibido en conjunto con Indonesia, allá en Reino Unido, como liderazgo, la presidencia de una institución, de un organismo internacional no gubernamental que busca justamente promover iniciativas de gobierno abierto, y que en México le estaba implementando la Secretaría de la Función Pública, el IFAI y una asociación civil que, si no me equivoco, es artículo 19 de México, porque hay en diferentes países. Igual y ellos ya han avanzado un poco en ese sentido. Aquí en México, para 2015, tengo entendido, ya México va a liderar digamos, estas iniciativas junto con Indonesia en su región y México aquí en nuestra región. Esa es mi intervención. Realmente tienes toda la razón, Abraham, que México tiene ya una participación muy fuerte y que estamos en el 14, en el 15 va a haber una reunión mundial sobre todo lo que es Open Data en México y gobierno. Muy bien, sí, bueno. Yo lo que creo es que en ese aspecto México le dan esa distinción, porque es una distinción, porque nosotros tenemos la ley de transparencia desde el gobierno de Fox, que no es una cosa gratuita, fue una presión de los votantes, de un grupo de abogados que presionó a cambio del voto a Fox, y Fox promovió la ley de transparencia. Entonces, de esa época acá hemos caminado bastante, porque si bien la ley, bueno, había una ley general de archivos moderna, pero sí había ley de archivos, ¿sí?, en la que se obligaba y se preveía la confidencialidad de ciertos datos o de documentos codificados o con cierta resistencia, entre ellos todo lo que es seguridad nacional, que cabe en cualquier legislación del mundo. Todo lo que se refiere a seguridad nacional en un país es de uso restringido. Hemos avanzado muchísimo y por eso es que se le da esa distinción, porque la ley de transparencia sí obliga y presiona a las dependencias gubernamentales. Aquí hay que aclarar que el que tiene más transparencia es el gobierno, porque la ley de transparencia quien obliga es a las gubernamentales. Las empresas privadas, ellas sí pueden agarrar otros caminos. Pero la ley de transparencia sí obliga al gobierno y a los descentralizados. Por ejemplo, lo que preguntó aquí nuestra compañera de Argentina. En la universidad hay una oficina de enlace. Cualquier ciudadano o no ciudadano mexicano que haga una pregunta sobre administración de esta universidad o gobierno va a la unidad de enlace. La unidad de enlace analiza y en función del tema es como canaliza, no se hace un análisis discrecional, es de acuerdo al tema. Somos una universidad muy grande, entonces no es de automático. Entonces, de acuerdo al tema, se canaliza la dependencia. Cada dependencia en esta universidad tiene a su vez un enlace y ese se canaliza la pregunta, se busca en los archivos, en los documentos que estén en la dependencia, y todo lo que no esté restringido se tiene que contestar. Y además tenemos por ley, hay unos días para contestarlo. No se deja en el archivo a ver cuándo tengo ganas. Tenemos la obligación de contestar. Por ejemplo, alguna información restringida. Por supuesto que no es el presupuesto. El presupuesto es transparente. Pero, por ejemplo, si hay un proceso de ingreso de personal bajo concurso abierto, que es un proceso jurídico, mientras está el proceso, es información restringida. Una vez que concluye el proceso, es información abierta. Y así la ley lo va detallando. Cada dependencia, a partir de la ley mayor, que es la federal de transparencia, hace su propia ley. Esta universidad, como una gran empresa descentralizada, tiene su propia ley de transparencia que en ningún momento puede contradecir la ley mayor. Eso es un principio de derecho. Entonces creo que sí hemos avanzado
y que muchos otros países pues, también lo han hecho. Y sí, en la ley queda muy claro qué cosa se considera como dato personal. Y nuestra compañera de Colombia hace ahí un listado que es bastante completo y que es muy parecido al nuestro, pero se dijo, bueno, también entran los datos, que ahí se incluía los datos de salud. ¿Por qué? Porque también hay consultas vía transparencia a los hospitales. Y todos los datos de salud de un enfermo, si lo que lo preguntan no es su familiar directo, esos están restringidos. Muchas gracias, doctora Morales. Y en efecto hay ya ahora leyes, como en el caso de México, donde propician precisamente los gobiernos abiertos, la transparencia, y para ello nuestro papel como profesionales en información es precisamente capacitar, enseñar en habilidades, en desarrollar habilidades para la gestión de la información, para obtener esos beneficios. Muchas gracias. ¿Alguna otra participación? Sí, adelante, por favor. Buenas tardes. Cuando nos hicieron la invitación por parte del grupo de la doctora Estela Morales a participar como asistentes a este foro de discusión, yo la verdad creí que íbamos también a tratar, como por ejemplo ahorita el compañero de España, la compañera de Colombia, nos dieron un panorama de la realidad de cada uno de sus respectivos países. Yo la verdad me quedé con un poquito de ganas de escuchar la realidad mexicana, si bien hay varias cosas que hay que reflexionar de manera global, de manera regional. Parte de lo que se ha avanzado, yo creo que, bueno, en parte sí fue la presión que maneja la doctora Estela, pero también por otro lado se le hizo una presión muy fuerte a América Latina para que en función de que se siguieran manteniendo relaciones comerciales, relaciones financieras, y es también por esto que México hace un trabajo muy fuerte y digamos de manera muy rápida desde el sexenio de Fox hasta ahorita. Y bueno, lo que es el propio IFAI desde hace unos cuantos años ya también contempla guías ciudadanas, porque por ejemplo en Colombia se dijeron es que el ciudadano común no lo maneja, pero por decir aquí hay documentos abiertos tanto para la protección de datos personales en posesión de particulares como lo que es la información gubernamental. Son dos procesos, son dos caminos diferentes, y en lo que es la posesión de datos personales, bueno, también ahí viene un poco lo que son los datos personales, cómo se clasifican, y sobre todo una parte que muchas veces no conocemos, pero no porque la información no esté disponible, que son los derechos ARCO, que se dedican precisamente a que nosotros podamos dar nuestro consentimiento, ya sea explícito o tácito, respecto a la manera en que todas esas personas o entidades que tienen información personal nuestra tratan estos datos. Pueden ser revocaciones, pueden ser consentimientos. Y bueno, yo lo que quería comentar un poco era que precisamente todos estos esfuerzos que se hacen tanto de manera política pública para información gubernamental como privada, como en posesión de particulares, de iniciativa privada, es información afortunadamente de fácil acceso. Solamente es cuestión de entrar a la página del IFAI, hay guías rápidas, donde, bueno, hasta incluso desde buscar derechos ARCO en Google, sale que todas estas inquietudes que podríamos tener respecto de nuestra realidad aquí en México. Gracias. Bien, muchas gracias por su participación. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Gracias. Un poco regresando a esta parte de la protección de datos personales en México, es que lo podemos ver, no necesariamente ya tenemos que entrar al IFAI, la propia publicidad que vemos cotidianamente y que nos dice de los avisos de protección de datos personales en las empresas, eso nos da como una visión, yo creo, un poquito más clara de cuánto hemos avanzado en México
conforme a derechos a datos personales y al manejo de datos personales, porque incluso pues ahora cuando vamos a contratar algún servicio o cuando vamos a revisar alguna información, lo primero que nos dicen es que revisemos el aviso de privacidad de datos personales, y creo que es muy fácil, ya no necesitamos irnos a guías rápidas, que a veces es un poco complicado incluso para los ciudadanos accesar a estas guías rápidas. Estos avisos de protección de datos personales, de privacidad, pues ya nos dan como un panorama de cuánto hemos avanzado. Respecto a los datos que se manejan dentro de las dependencias gubernamentales, obviamente están legislados a través de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, y sí hay varios rubros que nos establecen en los primeros capítulos de la ley cuáles son justamente estos datos a los que no pueden tener cualquier persona acceso si no somos los titulares de esos datos. Incluso dentro del área jurídica, los procesos jurídicos que se siguen sobre una persona, los únicos que tienen acceso a esa información, que son datos muy sensibles, son las partes que están dentro de este proceso jurídico, digamos, la parte acusadora y la parte acusada. Entonces ya eso nos va dando, considero yo, un panorama de qué información realmente está disponible, cómo la manejan, porque nos dicen cómo tiene que ser manejada esa información, y también nos dicen qué información no debe ser asociada para ubicar a una persona. No pueden entregar una información que permita ubicar totalmente a una persona porque va en contra de los propios derechos legislados. Más o menos ese es el problema. Muchas gracias por su participación. Tenemos otra participación. Buenas tardes. La mía sería una duda más bien. Estuvimos hablando con nuestros alumnos sobre el caso de Colombia, España y México, y cada quien hizo su propuesta legislativa de cómo trabaja en la protección de datos. Mi duda es, ¿hay algún esfuerzo, digamos, regional, por ejemplo en Latinoamérica, ya que pues sí se protegen los datos, se habla de protección de datos, pero ahorita no es precisamente que se protejan los datos de ataques en México con México, ¿no? En el caso, por ejemplo, el manejo de Estados Unidos que entra para recuperar bases de datos o la compra. Entonces no sé si hay se han hecho algunos convenios o procesos en los cuales la protección de datos pueda abarcar otro tipo de regiones o protegerse entre gobiernos. Esas serían más o menos mis dudas. De eso no tengo conocimiento. Bueno, muy bien. Seguramente están respondiendo por el vía streaming a través de internet, y sí nos acaban de informar, están conectados y quedan grabadas las respuestas y los datos de los demás participantes. Por ejemplo, el doctor Luis Fernando nos manda una respuesta a una de sus preguntas, de sus cuestionamientos, donde nos dice si está bien explicada en algunos documentos del portal de la Unión Europea, debemos de facilitar el correo y enviárselo. O sea, realmente lo que está diciendo es que él está conectado, él está en la disposición de mandar la información y de estar abierto a las dudas y preguntas que ustedes tengan. ¿Sí? Doctor Filiberto, por favor. Bien, el doctor Luis Fernando ha planteado un problema realmente crítico en esta era de la información. Aquí hemos abordado el asunto cuando proporcionamos los datos, y estos tienen que ser confidenciales, resguardados. Pero Luis Fernando hablaba también de otro tipo de datos, ¿no?, que son coleccionados automáticamente por los sistemas de información. El ejemplo que puso es clarísimo, de un mensaje electrónico sobre un contenido y te mandan información. Que lo mismo acontece cuando hacemos una búsqueda en Google, en YouTube, en cualquier otro. ¿Sí? Que tú buscas cualquier información y al rato, al volver a consultar, está lleno de anuncios del lado izquierdo. Ahí pierdes privacidad como individuo, o pierdes una privacidad como individuo. ¿Sí? No es fácil la respuesta. ¿Qué tendríamos que hacer o cómo podríamos nosotros asegurar
esa privacidad como individuo que se está perdiendo al hacer uso de los medios de información generales. O sea, vamos a ver ahí, a ver qué opina Luis Fernando. ¿Sí? Yo sé que no es una respuesta básica. Muy bien, esperemos la respuesta y estará grabada en el canal de streaming del instituto. ¿Alguna otra presentación? Por favor, Jonathan. Bueno, un comentario a la última presentación. En realidad, muchas de las cosas, de las actividades que hacemos en Internet no son privadas, es decir, prácticamente el 99% de lo que hacemos no son privadas, no nos aseguran el 100% de privacidad, ni siquiera el correo electrónico, pese a que leamos todas las políticas, etcétera, que nunca, francamente, casi nunca hacemos, y cambia cada 6 meses. Entonces, pues bueno, y sobre todo con esa nueva tendencia que es más bien como el estudio del Big Data, que es todo lo que captura todos, por ejemplo, los likes en Facebook, o por ejemplo Google, que ya tiene un convenio con el Instituto de Salud de Estados Unidos, que incluso Google te puede decir cuándo va a haber un brote de gripe en Estados Unidos, en algunas ciudades, dependiendo si los usuarios buscan medicamentos asociados con la gripe, etcétera. Entonces, aparte también te hace todo un estudio, un tipo psicológico de acuerdo a tus búsquedas. Bueno, este usuario está deprimido porque empieza a tener ciertas categorías de videos, ciertas búsquedas de esto, etcétera, etcétera. Bueno, como lo han hecho en algunos momentos, yo he leído algunas noticias de bibliotecas que tienen que, por ejemplo, si los usuarios consultan libros sobre depresión o sobre suicidio y luego no los regresan, entonces, bueno, ya, de hecho salió en las noticias, salió en ya no fue usuario, entonces, bueno, eso también lo utilizan todos los sistemas, por ejemplo, sobre todo los motores de búsqueda. Es interesante cómo a través de las búsquedas también se configura también toda una actividad de los usuarios. Google puede saber cuándo hay tendencia, incluso para los motores de búsqueda académicos, por ejemplo, se me ocurre saber qué temas son relevantes, si hacemos un estudio de las búsquedas, que eso también tenemos que verlo nosotros en las bibliotecas también, es decir, a qué le dan like nuestros usuarios, qué buscan, cómo, a qué hora, todos esos son datos imprescindibles, pero también hasta qué punto limitan violan la privacidad de ellos. Y bueno, finalmente esto de la privacidad en Internet ha dado pie a otra serie de derechos, por ejemplo el derecho al olvido en Internet, el cual ha suscitado sobre todo en Europa, de estas personas que quieren que se borren sus datos. Y han habido varios juicios, por ejemplo, otra vez volviendo con Google, que le ganó el juicio en Francia, me parece, sobre no sé si fue un deportista, que salió un video de él, un video donde estaba con varias mujeres y acusaba su reputación, entonces ordenó al tribunal que se quitara todos los datos referentes a eso, pero Google dijo que no, porque afectaba la libertad de expresión. Entonces nació todo un movimiento como el derecho al olvido, que también está en juicio. Muchas gracias, Jonathan, por su participación muy interesante, su aportación. ¿Alguien más que quiera participar? Aquí tenemos una más. Gracias. Alma Rivera de la Universidad Iberoamericana. Ha sido muy interesante esta mesa. Yo tenía unas preguntas que eran como muy cortitas y prácticas. En el caso, por ejemplo, que ponían de la UNAM, estoy viendo, no sé si lo estoy entendiendo bien, un balance entre transparencia en el caso de tener acceso a datos en relación a las personas que participan en una convocatoria de plaza, no sé si entendí bien. Y por otro lado la pregunta, ¿sí entendí bien, maestra? Sí. Y el balance sería entre el derecho a la transparencia, bueno, entre la obligación de transparencia de una institución como la UNAM y si hay un permiso explícito que firman los participantes en los concursos donde dan el permiso de que sus datos puedan ser consultados. Entonces se me hacía como un buen ejemplo, pero no sé si lo entendí bien, en donde hubiese por un lado la transparencia y por otro lado el derecho a la privacidad, en donde haya que el individuo dé el permiso. Esa era una pregunta. Y regresando un poquito al mundo de las bibliotecas, específicamente,
hay una institución X que va a solicitar o ha prevenido a solicitar a sus bibliotecarios que dado que se tienen muchos datos en relación a los individuos, que son datos personales, dirección, teléfono, lo que siempre hemos pedido en biblioteca, ¿no? Para recuperar los datos del usuario, incluso teléfono celular para los SMS de recordatorio, de renovaciones, etcétera, donde sí hay realmente, está el permiso del usuario, hay un aviso de privacidad donde el usuario pues lo palomea, que lo ha leído, etcétera, pero por otro lado se les va a pedir a los bibliotecarios y a las personas que tienen acceso a información que firmen como responsables, que es un poco quizá lo que vimos, si entendí bien, en el caso de Colombia, donde había una serie de responsables de los datos, de forma que si hubiese alguna vulneración del derecho de estos individuos, ya no es la institución, sino las personas que manejan esa información. Entonces, quería saber la opinión de, no sé, alguno de los presentes en relación a esto, porque nos afecta directamente, nos responsabiliza como bibliotecarios. Bien, muchas gracias. ¿El debate de la doctora Estela? Gracias. Yo no dije que estábamos dispuestos a dar los datos del concursante. Se informa sobre el concurso. Y lo que precisé es que mientras está el proceso, no hay información. Es como un juicio. Sobre el concurso. Sobre el concurso. Cualquier juicio penal, mientras está en proceso, la ley federal, no la de transparencia, eso es información restringida. Pero si alguien pregunta por un currículum, eso no se le entrega porque no hay un permiso suficiente. Pues porque no es nuestra tarea. No digo, si lo pidieran en la oficina. En general, cuando ya tenemos todos los empleados, hay páginas web y ahí está. O sea que no tenemos que buscarle mucho. ¿Sí? No, me refiero en el caso específico de un concurso. Me estoy aclarando. En el caso del concurso se informa cuando más quienes están concursando, pero si está en proceso, no se informa. Cuando se acabó el concurso y te tiene que informar porque es un concurso abierto, público. ¿Sí? No es un concurso cerrado ni privado. Más no los datos personales de los concursantes. Creo que lo he dicho muchas veces. No. Gracias. Gracias, doctora. La doctora Diana González. Buenas tardes a todos. Diana González de la Universidad Veracruzana. Nosotros tenemos un sistema de transparencia que se llama Macatzina en la Universidad Veracruzana y precisamente cuando registramos nuestro sistema integral bibliotecario, un problema era los datos de los alumnos, que es una base de datos institucional que la tomamos exactamente del control escolar y que se junta con la base de datos bibliográfica de los acervos integrantes del sistema. Y una servidora tuvo que firmar dentro de la identificación de esos datos personales que exclusivamente se utilizaban para el préstamo de libros a domicilio. Pero no fue todo, o sea, recuerden ustedes que tenemos un sistema de contrato con el sindicato con respecto a los bibliotecarios y me di a la tarea personalmente de revisar todas las bibliotecas y decirles a los muchachos, por favor, les pido que no se dé ninguna información personal, porque era muy común que llegaran los alumnos, ¿me puedes dar por favor la dirección de Juanito Pérez? Porque soy su novia y me dejó. Y necesito localizarlo, o sea, no por los libros, ¿no? Sino sí se utilizaba. O bien alguien que rentaba el cuarto y se fue el alumno y no pagó, también pedían sus teléfonos para poderlos localizar, ¿sí? Entonces, en verdad se estaban usando de manera aislada o ese tipo de información. Entonces, a raíz de que firmamos este convenio, quedó muy bien documentado y yo también tengo mis evidencias que personalmente se lo dije a cada bibliotecario que atiende el préstamo a domicilio especialmente. ¿Sí? Muchas gracias, maestra doctora Diana.
Creo que con estas últimas dos participaciones damos respuesta a la profesora de la Universidad Iberoamericana y damos por concluida esta sesión de hoy por la tarde, no sin antes invitarlos para el día de mañana, a partir de las 10 de la mañana, que nos acompañen a todos aquí presentes y a los que nos siguen a través de internet, para la mesa número 4, titulada La interconectividad y los nuevos grupos, y que es de 10 a 12, y de 12 a 14 horas, la mesa La economía global de la información y las nuevas tecnologías. Demos un aplauso para nuestros ponentes.